buenos días. Inicialmente pues quiero congratularme del enorme éxito que está teniendo esta convocatoria. Hace ya 50 años, medio siglo, que comenzó el gran desarrollo industrial de las membranas, cuando Loeb y Sir iniciaron la membrana asimétrica. Desde entonces ha ido evolucionando y han ido aumentando las aplicaciones, y en mi exposición pues voy a hablar de una de las posibles aplicaciones de las membranas, que es para la eliminación de contaminantes emergentes. Voy a resumir esta breve exposición en tres apartados. Uno va a ser la exposición de la problemática, otro hablar de las posibles soluciones y el tercero hablar ya de la aplicación directa de las membranas. La informática es lo que tiene, siempre falla con los temas. Yo es que lógicamente tengo la exposición como chuleta, entonces estaré continuamente girando a ver lo que estoy poniendo. Bueno, los contaminantes emergentes, la palabra emergente viene no necesariamente porque sean contaminantes nuevos, sino porque son productos sobre los que hay una creciente preocupación. Contaminantes que en muchos casos pues ya están mucho tiempo en el medio ambiente, pero la preocupación por denotar problemas para el medio ambiente, para la salud, etcétera, son crecientes. Entonces, una característica importante relacionada con esta problemática es que la normativa solo recoge muy pocos contaminantes de los que se denominan emergentes, y esta normativa pues lógicamente con el tiempo va a ir cambiando y va a ser cada vez, entendemos, más exigente en la calidad de este tipo de productos. La característica de los contaminantes, de este tipo de contaminantes, es una presencia ambiental que puede ser por una incorporación masiva de contaminantes en grandes cantidades o por una incorporación continua al medio ambiente, con lo que se van manteniendo un cierto tiempo, también por los efectos tóxicos que puedan tener y por la bioconcentración o concentración que se pueda producir. Los efectos tóxicos pueden denotarse a medio o largo plazo, y normalmente la concentración de estas sustancias es muy pequeña, pero la persistencia ambiental de la que hemos hablado puede hacer que a lo largo del tiempo se vayan denotando esos efectos tóxicos. Hay un grupo de contaminantes que tienen una significación especial, que son los denominados disruptores endocrinos, que son sustancias que por su composición química funcionan o tienden a funcionar igual que las hormonas. Entonces, se introducen de alguna forma en el organismo haciendo función similar a las hormonas, y por eso se llaman disruptores endocrinos, ¿no? Entonces, esas sustancias pues son realmente, como tenemos ahí, pueden actuar en factores que inhiben el crecimiento, en factores relacionados con la reproducción sexual, etc. Bien, la incorporación de contaminantes al medio ambiente puede ser, de hecho es muy amplia, porque los elementos que los producen son a su vez muy amplios, o sea, elementos y de dónde puede venir.
Podemos mencionar medicamentos. Los medicamentos, como todos sabemos, pues son asimilados por el organismo, pero no totalmente. El organismo excreta medicamentos que pueden en parte ser el mismo principio activo o un principio activo evolucionado del inicial. Después todo el campo de tensioactivos y plastificantes, los aditivos que se utilizan para muchos productos, como aditivos para gasolina, retardadores de llama, o los subproductos de desinfección. Entonces, a modo de ejemplo, he cogido 3 de ellos para ver lo que se introduce en España o lo que se produce en España de estos grupos de compuestos. Ahí hay una gráfica para medicamentos, tensioactivos y productos fitosanitarios. Bueno, de medicamentos consumimos nada menos que 100.000 toneladas al año. 100.000 toneladas al año que llegan a través de 100 millones de recetas año, estoy hablando de España, y que contienen o pueden contener del orden de 3.600 principios activos distintos. De productos tensioactivos se consumen 400.000 toneladas al año, entre catiónicos, no iónicos y aniónicos, y de fitosanitarios se consumen 63.000 toneladas año. También como herbicidas, fungicidas, insecticidas, etc. Sin duda, esta enorme cantidad de productos pues, va al medio ambiente y tiene muchas formas en las que se puede incorporar al agua. En primer lugar, pues hay que pensar en los vertidos de origen urbano propiamente dicho, dentro de los hospitales, etcétera, comercios, pequeña industria que pueda haber en las poblaciones. Luego de los complejos industriales propiamente dichos, de las actividades agropecuarias, de las actividades agrícolas. En principio, los vertidos de poblaciones y vertidos de algún tipo de actividad industrial van a parar a depuradoras, donde las depuradoras, a su vez, de esas depuradoras van al medio ambiente, a cauces, a matrices ambientales, a agua, que pueden ir también por vía difusa, y de ese agua, bien subterránea, bien superficial o bien agua de mar, es de donde se toma para potabilizar. Y entonces, si esa toma contiene esos productos, pues finalmente esos productos pueden volver a aparecer en el agua potable que se consume en las poblaciones. Entonces, vamos a comentar cuáles los procedimientos habituales que se emplean para depurar las aguas residuales. Bueno, los procedimientos habituales que se emplean para las aguas residuales podemos considerar que tienen 2 grandes apartados, unos procesos físico-químicos que son el desbaste, la sedimentación, etcétera, para eliminar las sustancias más groseras, los sólidos en suspensión, y después para las aguas que tienen carga orgánica biodegradable vienen unos procesos biológicos, aerobios o anaerobios, que eliminan básicamente la mayor parte de la materia orgánica que hay en forma coloidal o en forma disuelta. Bueno, aparte está lógicamente el tratamiento de lodos. Entonces, todas las sustancias que entren al agua y que no puedan extraerse en forma particulada o no sean biodegradables o sean parcialmente biodegradables, pues esas sustancias van a salir del agua sin depurarse, ¿de acuerdo? Entonces, eso puede ocurrir con muchos de estos microcontaminantes denominados emergentes que por su diversidad, bueno, pues ahora veremos que los contaminantes emergentes en general pues son sustancias
que en absoluto se pueden enmarcar en determinados grupos químicos, ni mucho menos, son sustancias muy diversas. Os he puesto 2 o 4 ejemplos. Aquí, por ejemplo de 2 grupos de herbicidas. El glifosato, que es el herbicida más utilizado en el mundo, que tiene una estructura relativamente sencilla. Después el butafenilo, que es de aplicación más específica y, como veis, su estructura, peso molecular mucho más complejo. En medicamentos, pues la clásica amoxicilina, que tiene esa estructura que tenéis ahí, un peso molecular de 300 y pico, y un medicamento empleado en el tratamiento de tumores, el irinotecan, que tiene un elevado peso molecular. ¿Con esto qué quiero deciros? Bueno, pues que las estructuras varían mucho y otro aspecto y que es importante para la posible degradación de estas sustancias es que tienen que estar biodisponibles. Muchas veces estas sustancias son muy hidrófobas y tienen poca capacidad para la biodegradación desde ese punto de vista, aunque por esa característica sí que pueden salir absorbidas con los lodos de las depuradoras. Y la consecuencia final, como os comentaba, es que un gran grupo de estas sustancias alcanzan, después de los procesos de depuración, los medios naturales, y de esos medios naturales pueden alcanzar el agua potable. Entonces, aquí tenéis, a modo de ejemplo, lo que se obtiene después del tratamiento con bioreactores de membrana de un determinado grupo de sustancias, en el que hay plastificadores, emulgentes, productos para preparación de plásticos y hormonas. Bien, desde lejos las barras de color verdoso son las reducciones en tanto por cien de estas sustancias en procesos de lodos activados, y las barras asociadas a ellas de la derecha de color rojo son las eliminaciones en bioreactores de membrana. Bueno, este es un poco el comportamiento que podemos generalizar, o sea que las eliminaciones van desde unos valores pues de un 20-30% en algunos casos a valores prácticamente del 100% en otros casos. Entonces son muy variables, incluso para grupos muy similares. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? Esto es lo que ocurre en el tratamiento convencional. Bueno, pues sin duda, si pretendemos la eliminación total de estas sustancias, pues hay que pensar en otro tipo de actuaciones. Otro tipo de actuaciones que, por un lado, es la transformación química de las sustancias remanentes, que se puede hacer mediante procesos de oxidación avanzada, oxidación electroquímica, de donde a través de esa transformación las sustancias pierden su carácter tóxico. Y otra cosa que se puede hacer es separar esas sustancias remanentes del agua mediante procesos de separación física, que son los procesos de absorción y los procesos de membranas. Bien, los procesos de oxidación avanzada son los que incorporan procesos agresivos de tratamiento, de ruptura de las cadenas químicas complejas mediante radicales hidroxilo, fundamentalmente. Hay bastante investigación y desarrollo en este tipo de procesos. Los procesos de absorción utilizan carbón activado o utilizan resinas de intercambio, y nos vamos a centrar en los procesos de membrana, que, como todo el mundo sabe, pues se trata de utilizar una membrana semipermeable para separar las sustancias que van en el agua que nos interesa separar. Y de esos compuestos, sin duda, para los compuestos que estamos hablando, de esas membranas, los procesos más interesantes son la nanofiltración y la ósmosis inversa, por el tamaño de sustancias que es posible que separen.
voy muy brevemente a plantear que el tema es complicado porque hay muchos factores que afectan a la separación, factores relacionados con las características de los compuestos a separar, con las características de la membrana, con las condiciones fluidinámicas. Por ejemplo, ahí tenéis una distribución de pesos moleculares a separar, o sea, lo que se llama el tamaño de corte, que puede ser un tamaño de corte difuso o un tamaño de corte estrecho. En un caso la membrana es más selectiva para separar un cierto tipo de contaminantes. Otras características de la membrana muy importantes son la carga superficial en base a cómo queda esa sustancia cuando está en un medio acuoso en función de los radicales remanentes que tiene la sustancia, esa carga superficial que dependerá también del pH. Otro factor que influye es la rugosidad, membranas rugosas, tal como tenéis en esta imagen, parece que se ensucian mucho más rápidamente que las membranas con menos rugosidad. Otro factor que sin duda influye es la hidrofobicidad, relacionada con la mayor o menor afinidad con la superficie de la membrana de los contaminantes. Y todo esto nos lleva a un gran, vamos a llamar, problema a resolver, que es cómo optimizar todos estos parámetros a la vez para un grupo de compuestos tan heterogéneo del que estamos hablando. Bueno, la respuesta es que es imposible, y entonces, sin duda, pues hay que ir avanzando en el tema, hay que ir pensando. Yo creo que las membranas se está haciendo mucho interés en la eliminación de sustancias inorgánicas, o se está estudiando mucho y se ha descrito y se ha investigado mucho de la eliminación de sustancias minerales, de las sales, y menos de las sustancias orgánicas, que quizá sea el campo en el que haya que profundizar. Bien. Además, lógicamente, de las propiedades de las membranas y de solutos, pues hay que tener en cuenta los aspectos de condiciones fluidodinámicas, relacionadas con el flujo, el rechazo, el factor de polarización, etc. O sea, el tema es muy complejo. Por lo tanto, los fabricantes creo que deben centrarse en tener como prioridad como un objetivo importante el mejorar las características para eliminar microcontaminantes orgánicos de naturaleza tan variada, y quizá esto ya es una reflexión general: ¿cómo podría ser el tratamiento de las aguas residuales? Bueno, inicialmente sin duda hay que hacer un tratamiento convencional, que puede ir seguido de un tratamiento con membranas que va a tener un rechazo. Ese rechazo puede reciclarse a cabeza de planta, y para evitar acumulación, una parte habrá que hacer una especie de purga, que podía ir a procesos de oxidación, avanzada absorción, para terminar ya de obtener un agua tratada totalmente limpia o fundamentalmente limpia de estos microcontaminantes. Está demostrado, hay muchísima literatura, que las membranas de nanofiltración de un peso molecular de corte de aproximadamente 200 Dalton eliminan prácticamente un porcentaje elevadísimo de todos estos microcontaminantes, pero hay compuestos pues, como puede ser el cloroformo, el diosano, etcétera, que no se eliminan con membranas, y entonces pues hay que pensar en las otras soluciones adicionales y complementarias. Aquí tenéis también a modo de ejemplo el mismo grupo de contaminantes que hemos sacado antes, cuando después del proceso convencional biológico viene un tratamiento con membranas.
como ya las barras de la derecha de color rojo que implican el tratamiento biológico más el adicional alcanzan porcentajes de eliminación en la mayoría de los compuestos próximos al 100%. Muy bien, bueno, pues gracias.